fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Cuánto soy y cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Cuánto soy y cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Muy buenos días, estimados oyentes. Aquí de San Lucas, Ciudad del Este, con ustedes. La palabra del Señor. De la palabra de Dios a una vida en misión. Gran gusto. Saludos a todos ustedes este sábado y domingo 22, el domingo del mandamiento de Dios. Critica a Jesús y también el libro de Deuteronomio nos hablará de que Moisés en su gran discurso, capítulo 4, habla al pueblo que por favor mantenga los mandamientos del Señor para poder entrar en la tierra prometida. Ponga y sobre todo pónganlo en práctica. Eso también es el tema de la segunda lectura. Les comento que ya terminamos la lectura del libro de la carta de Pablo a los Efesios, ¿se acuerdan? Y ahora 5 domingos, estimados amigos de la palabra, vamos a leer la carta de Santiago. Carta de Santiago es la segunda lectura. El tema es, como he indicado, los que han recibido ya nuestra introducción, el tema es no poner mandamientos humanos, prescripciones humanos, donde debe ser el mandamiento de Dios. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios. Eso puse como tema. Jesús muy firme procura de explicarles en el Evangelio a los fariseos, maestros de la ley, que realmente no crea un contraste entre lo que entra y lo que sale. No lo que entra, lo que nosotros comemos, no lo que entra nos hace impuros, sino lo que sale del corazón, del buen o mal corazón humano. Eso es lo que hace impuro la persona humana. En eso estamos. Vamos a tener el Salmo 14, que habla en 7 pasos de quién puede quedarse, quién puede vivir en la casa del Señor. Una buena invitación para ese domingo 22, entonces con Santiago, que dedica mucho toda su carta, un poco a la palabra, pero sobre todo a la práctica de la palabra. Hoy concretamente, la religiosidad verdadera y pura es ocuparse de los que más necesitan, de los huérfanos y viudas, que son el binomio, son la pareja principal de desamparados en el mundo judío, huérfanos y viudas. Bueno, estimado Manuel está hoy con nosotros sábado, contento estamos con toda la buena música que pusiste y vamos a poner un poco de música otra vez y después ya entramos derecho a esta gran lectura del capítulo 4 del Deuteronomio. Torchas encendidas y una nueva primavera. Y las antorchas encendidas y una nueva primavera. Si las han... Deuteronomio capítulo 4. Mandamiento de Dios o tradiciones humanas. Ese es el diálogo que va hasta el Evangelio. Capítulo 4. En aquel tiempo, Moisés habló al pueblo, diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño
para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán. Así ustedes vivirán. Y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Disculpen. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observan los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo los prescribo. Obsérvenlos, pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes, los pueblos dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente, esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios? Cerca como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros, siempre que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene preceptos, costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Es palabra de Dios. Se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. El tema del domingo es justamente domingo 22, el mandamiento de Dios o mandamiento de hombres. Porque hay una discusión con los fariseos sobre reglas de pureza y de lavar las manos. Mandamiento de Dios. Bueno, ven ustedes, Moisés está hablando en el famoso discurso capítulo 4, antes de entrar en la tierra, para que puedan entrar y puedan tomar posesión. Pongan en práctica esto es lo que yo le estoy diciendo. Preceptos, a veces se llama mandamientos, preceptos, leyes, etc. Observan estos mandamientos, así, pónganlos en práctica. Y después invita a cumplir a su pueblo antes de entrar y pasar ahí el Jordán y pasar a la tierra prometida. ¿Existe acaso una nación? ¿Existe una nación tan grande que que tenga sus dioses cerca, como Israel, que tenga sus dioses tan cerca, como nuestro Señor Dios está cerca de nosotros? Qué bonito, ¿eh? Como el Señor nuestro está cerca de nosotros, no hay otra nación, dice Moisés a su gente. Y qué gran nación tiene leyes tan buenas, costumbres tan justas como nosotros, ¿eh? Así les está presentando toda la riqueza de los mandamientos que traen desde el Sinaí, desde la ley de Moisés, no solamente los 12 mandamientos, sino todo lo que es revelación, todo lo que es palabra. En los Salmos, sobre todo, a veces se habla de preceptos, a veces de mandamiento, a veces de revelación, a veces de la palabra del Señor, estas palabras que son revelación. Bueno, entonces el Señor le da este camino, que es el camino de responder esas normas y posibilidades para cumplir con la ley. Bueno, un poco de música y vamos a rezar el Salmo 14 hoy, condiciones para acercarse al Señor. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría. Salmo 14,
Condiciones para acercarse al Señor. Muy interesante este Salmo 14 porque formula 7 condiciones. Disculpen, 3 son positivos y 4 no, que no hay que hacer. 3 estrofas tiene. El verso responsorial es justamente la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? Y hay respuestas 7. Primero 2 son positivos. El Salmo responde con 7 respuestas y ahí comenzamos la primera estrofa. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Las 2 condiciones hay que cumplir. Las primeras 2 condiciones, primera estrofa, son positivos. El recto, el que practica la justicia, este habitará en la casa del Señor. O el verdadero, el que no calumnia, nunca miente. Escuchan bien. Rezo con ustedes la primera estrofa. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Era el verso responsorial y ahora viene la respuesta. El que procede rectamente, el que practica la justicia. 1. 2. El que dice la verdad de su corazón, no calumnia con su lengua. Primera. Segunda estrofa. Las próximas 2 condiciones para habitar en la casa del Señor son 2 no. No hay que hacer ciertas cosas. El que no hace el mal a su prójimo puede entrar en la casa del Señor. Y segundo, el que no favorece a quien hace cosas malas, no promueve lo malo, pero honra a Dios. Este puede vivir en la casa del Señor. Rezo con ustedes las condiciones 3 y 4 para habitar en la casa del Señor. El que no hace mal a su prójimo, el que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino. Y 4. El que no estima a quien Dios reprueba, el que honra a los que temen al Señor. Y vamos a la tercera estrofa. Continúan con 2 no y un sí. Habitar en la casa de Dios, ¿quién? Bueno, el que no retracta, el que no retracta de su juramento que hizo, aunque le cueste sacrificio, escuchen, no retracta, no rompe su juicio, el que no presta en usura, nunca acepta soborno, y es positivo, el que sigue este camino que es y no vacilará en presencia del Señor. Rezo con ustedes la tercera estrofa, 2 no y un sí. ¿Quién podrá vivir en la casa del Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. Y 6, otro no. ¿Quién puede vivir en la casa del Señor? El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. Y 7, el que procede así, todo junto, el que procede así nunca vacilará. Repito, la pregunta era verso responsorial de la liturgia de este fin de semana, domingo 22 del mandamiento de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Bueno, el que cumpla lo que el Señor propone. Cuánto soy y cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Cuánto soy y cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento. Yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera.
Domingo 22 del año, el domingo del mandamiento de Dios, que es el amor, y no mandamientos pequeños de hombres. Segunda lectura, comenzamos un pasaje de 5 domingos por la Carta de Santiago. Carta de Santiago, muy bonita, que tiene, sobre todo, va a insistir mucho en la palabra de Dios y también mucho, hoy ya comienza en el cumplimiento, en la práctica de la palabra, en la práctica, lo mismo que había dicho Moisés a su pueblo, ¿no? Practican, pongan en práctica todas estas leyes que el Señor les ha dado en Sinaí, etc. Yo rezo con ustedes. Hoy comenzamos entonces y juega bien con el tema de los mandamientos, del mandamiento primario de Dios. Hoy el tema, domingo 22. Juega bien esta lectura de Santiago que habla de la práctica de la palabra. Santiago capítulo 1. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto, y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Dejen de lado, hermanos, toda impureza, todo resto de maldad. Dejan de lado. Reciban con docilidad la palabra. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra. No se contenten solo de oírla, de manera que se engañen en ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, y en no contaminarse con el mundo. Es palabra de Dios. Nuestro amor será fecundo, Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Radio El Verbo con la palabra, una introducción a este fin de semana, domingo 22. Ven ustedes, carta de la Epístola de Santiago, que habla 3 o 4 referencias a la palabra. Primero dice la carta, el autor, ustedes han sido engendrados por la palabra de la verdad. Qué bonito, la palabra de la verdad. Realmente existen de una nueva manera los bautizados. Santiago, carta de Santiago, carta pastoral. Después pide a nosotros todos que escuchan, que estamos aquí con la palabra, reciban con docilidad la palabra, con docilidad, con apertura del Espíritu, con el mismo Espíritu que ha sido escrito, recibir también nosotros. Docilidad sembrada en nosotros, dice lindo. Esta palabra ha sido sembrada en ustedes. Y después no puede faltar lo que es típico para Santiago. Por favor, cristianos, pongan en práctica la palabra, no se contenten solo de escucharla. Claro, ahí está. No se contenten solo de oír la palabra, sino de practicarla, insiste con fuerza la carta a Santiago. Y después lo dice, no sorprenderse en todo el contexto del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús. La religiosidad verdadera, ¿en qué consiste? Ocuparse de los que más necesitan, menciona los casos clásicos, ocuparse de los huérfanos y de las viudas, los más abandonados y exiliados, los más pobres, más desamparados en el mundo judío, los huérfanos que no tienen nadie y las viudas. Ocupan de estos que más necesitan
para que cumplan con la palabra, dice Santiago. Siempre tus testigos cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Cuánto soy y cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Cuánto soy. Evangelio del domingo 22, Marcos 7. El mandamiento de Dios y no algunas normas de hombres. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había también algunos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Y esta gente, dice Marcos, esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado la mano. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores. No comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos, dice Marcos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones. Son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, de jarras, de bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? ¿Por qué? Jesús les contestó: ¡qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando él escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Porque ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Entonces Jesús volvió a llamar a la gente. Empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Jesús cariñoso: escúchenme y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de la persona. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad, los robos, asesinatos, infidelidad, codicia y maldad, vida viciosa, envidias, injuria, orgullo, falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro, hacen impura la persona. Es palabra del Señor. Y cuánto tengo la ilusión y el desaliento. Yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento. Yo te ofrezco mi semilla y tú pones. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas. Después de haber insistido en que no cambien las leyes de Dios,
ustedes descuidan el mandamiento de Dios, ponen tradiciones humanas, los fariseos, los profesores de la ley, pero olvidan la verdadera ley de Dios, dice Jesús. Y después, ustedes han visto que con este texto sobre el mandamiento de Dios, naturalmente correspondió la primera lectura de Deuteronomio, que ustedes saben. Entre la primera lectura y el Evangelio hay siempre una cierta conexión. La primera lectura, elegido según el Evangelio. Ahí ya tenemos bien hecho hoy Deuteronomio 4. Y bueno, ahora, después termina con una cosa interesante. No lo que entra de afuera, alguna comida, alguna bebida, lo que queda. Eso no hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón, lo que se gestiona y prepara en la mente envidiosa, la mente mala a veces, que crea cosas negativas en la cabeza y después sale por la boca y donde sea, obras y palabras. Dice Jesús, lo que sale del hombre hay que cuidar. No es que absolutamente haya siempre, hasta el último, lavado la mano antes, para que haya tal vez un polverito en el dedo que come. No es este el problema, dice Jesús. Rezo con ustedes. Señor, con la palabra queremos rezar. Tú no quieres que nos detengamos demasiado con cosas secundarias, externas, en cumplimientos externos. No, Señor. Podría ser pura apariencias para cumplir las formas y la apariencia. No, tú nos pides obras buenas, que surjan del corazón bueno, verdadero, positivo y creativo. Desde dentro salen lo que importa, lo sano y lo liberado y lo libre. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Cámbianos continuamente, límpianos, cámbianos, edúcanos, para que nuestro interior, desde nuestro interior, salgan cosas de Dios y no cosas demasiado humanas. Purifícanos con tu gracia. Te decimos que sea así. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a todos ustedes. Qué domingo importante, este domingo 22. Ciertamente, además, mañana, hoy todavía no, mañana es el 1 de septiembre. Estamos ya ir adelante rápidamente. Semana 22. Mañana, domingo 22. Septiembre. Bueno, nosotros aquí nos despedimos con un poco de música. Continuará el programa un poco más tarde, el Radio del Verbo con ustedes. La palabra, como dice Santiago, la palabra no hay que solo escucharla, sino practicarla, dice Santiago. Y una